Objetivo principal, a partir de este momento compartimos la entrevista del día. Las preguntas de todos, las voces de los protagonistas. La entrevista del día. Bueno, yo comencé en principio haciendo teatro con mi profesor Julio, de sexto año de escuela, en la escuela número 40 México, de Jacinto Vera. Yo vivía en Consulado y General Flores y él era mi profesor y él tenía un grupo de teatro. Comencé haciendo lo que la mayoría de los chiquilines, los actos conmemorativos de fechas patrias, y siempre tenía un lugarcito designado para mí, y luego en las horas extras él me invitó a participar de este grupo de teatro que tenía, y mi primera obra de teatro fue La Sirenita, La Sirenita Lili. ¿Cómo fue tu crianza, tu educación? Bueno, yo soy del Cerro, toda mi familia es del Cerro. Si bien nací en el Prado, yo siento que nací en el Cerro porque viví muchos años allí y todos mis familiares, mis abuelos, mis padres, mi hermana nacieron en el Cerro. Fue muy bonita, los primeros años estuve en el Parque Posadas, luego volvimos al Cerro, vivía muy cerquita de la fortaleza, digamos, ahí en la base del Cerro. Y también fui a la escuela número 30, la Checoslovaquia, que hace un par de años estuve de visita. Luego nos fuimos a vivir a España, porque allí vivían mis padrinos en Málaga, cuando yo tenía 6 años. Pero no nos fue mucho mejor, porque mi mamá se había quedado en el seguro de paro. Entonces mis padrinos nos invitaron a vivir allá con ellos para probar suerte. Pero como que allá de alguna manera extrañábamos mucho y decidimos regresar y comenzar de cero. Y también volvimos al Cerro, pero ahí ya más cerca, vivíamos en Carlos María Ramírez, más cerca de La Teja. Y lo recuerdo con mucha alegría. Siempre me sentí muy atraída por el teatro. Empecé a hacer comerciales a los 12 años. Siempre estudiaba, hice el liceo en el liceo número 26. Y a los 16 tuve la oportunidad de viajar a Argentina por un concurso de Super Paquita de Yuya. Y cuando gané, vendí el auto y con ese dinero me instalé en Buenos Aires a hacer castings hasta que quedé en un programa de televisión que se llamaba Inconquistable Corazón, con un personaje muy chiquitito que no hablaba. Yo siempre digo que era un personaje de relleno. Pero bueno, cada vez que sentía que la cámara estaba cerca, yo trataba de hacer que estaba actuando, porque sentía que alguien se iba a fijar en mí, que se iba a dar cuenta que quizás me podían dar una oportunidad, y así sucedió. Y así luego empezaron a venir el resto de los programas. Claro, cuando sos chica parece que todo como que es juego, como que no parece un trabajo real, pero ¿cuándo fue cuando te diste cuenta realmente que querías vivir? Bueno, yo luego de estudiar con Julio empecé a estudiar en la Biblioteca Horacio Quiroga, teatro, y ahí realmente yo sentía que era lo mío. Comencé haciendo comerciales y yo lo tomaba con mucha responsabilidad. De hecho, trabajaba todas las semanas. Siento hoy que no es lo más recomendable para un chico. Creo que los niños no tienen que trabajar y estaría bueno que recién a partir de los 16 años empezaran eso, que es una etapa más adulta. Pero claro, en ese momento yo era tan chica y seguía estudiando y lo tomaba, si bien con responsabilidad, también como una manera de expresarme, porque el teatro, las publicidades, cuando uno tiene la posibilidad de actuar, también es un hecho artístico y a mí me gustaba muchísimo. Y ahí estaba entre eso y el diseño de indumentaria, porque con mi hermana estudiábamos corte y confección cuando éramos pequeños, algo que más adelante logramos cumplir. ¿Tuviste apoyo de tu familia? Sí, siempre. Mis padres me dejaron siempre elegir, me apoyaron en lo que yo quería. No hay nadie en mi familia. Había un pariente lejano, Washington Oreiro, que tenía una orquesta de música, pero digamos, era muy lejano y yo realmente me enteré de él cuando ya era más grande. No había nadie en mi familia con inclinaciones artísticas. Mi mamá siempre cantó muy bonito, pero nunca lo hizo de forma profesional. Y cuando yo les empecé a pedir que quería estudiar teatro, ellos me llevaban, me acompañaban, siempre me apoyaron, nunca vieron como un problema, ¿no? Que quizás muchos padres dicen, no, ese mundo, no. Suele pasar. Hablando de las novelas, ¿cuál fue la que te marcó más? Creo que la que me marcó más sin duda fue Muñeca Brava,
porque yo era chica, tenía 20 años. Fue una novela en la que yo puse mucho de mí, y sin duda que si bien otras novelas anteriores mías habían salido al exterior, fue Muñeca Brava la que recorrió el mundo, y es el día de hoy que la siguen dando. Por ejemplo, en Rusia es la vez número 10 que la dan, y es muy actual, y lo hacía de forma muy espontánea, ¿no? Yo me divertía mucho, y creo que eso se transmitía en los hogares de las personas, y por eso creo que culturas tan diversas lo sintieron como propio, lo que la telenovela transmitía. ¿Cómo llegaste a Buenos Aires? A Buenos Aires llegué a los 16, luego de ganar el concurso de Super Paquita, pero en realidad el puntapié más fuerte fue un comercial que yo hice a los 12, que fue mi primer comercial, uno de Johnson & Johnson, que pasaba caminando con un perrito. Sí. Ese comercial se dio en Argentina y lo vio un representante de actores, y a través de un uruguayo que estaba con él me invitó a hacer castings allá en Argentina, y como que ese comercial me abrió también esa posibilidad. Hablando de tus personajes, ¿cuál es el que se asemeja más a vos y cuál es el que te costó más realizarlo? Creo que cuando uno hace televisión, si bien siempre trata de componer un personaje, el proceso de la televisión es muy largo, de muchas horas y de muchos meses. Y sin duda siempre se cuela parte de tu personalidad, porque todos los días, 12 horas haciendo un personaje, siempre uno improvisa un poco con lo que tiene y con lo que es. Y el que más me costó fue uno que hice hace un par de años en cine, que se llamaba la película Infancia Clandestina, trataba sobre la lucha armada en la Argentina. Mi personaje era una montonera, y ese fue el personaje de composición más difícil que me tocó hacer, porque yo todavía no había sido mamá, pero mi personaje sí lo era, y la lucha era con los hijos, viviendo con sus padres, y me costó mucho tiempo de proceso de poder comprender el funcionamiento de ellos. Y también me costaba la filmación, salir, porque yo interpretaba a la madre del director, que es un hecho real, y bueno, se sentía la emoción. La madre del director, Benjamín Ávila, es desaparecida. ¿Con cuál medio te sentiste más cómoda? ¿Teatro, tele o cine? Creo que quizás la gente me reconoce mucho más por la televisión, y yo me siento muy cómoda haciendo comedia en televisión, pero el cine también me brindó la posibilidad de desarrollarme más como actriz dramática, y también me está dando mucho reconocimiento internacional. Festivales, personajes diversos. Me gusta hacer las dos cosas, pero también me gusta no encasillarme. ¿Cómo fue tu experiencia en realizar tele afuera, como en Israel? Bueno, en Israel yo fui muchas veces de concierto, pero donde yo sí hice televisión, que estuve viviendo y trabajé con un grupo de gente del país, fue en Rusia. En el año 2004 yo realicé una serie que se llamaba Al ritmo del tango, completamente hablada en ruso. Y bueno, es muy similar en realidad el funcionamiento, ¿no? Los rusos tienen una capacidad muy fuerte de trabajo, son una nación muy, muy culta, saben muchísimo de teatro y de dirección y de literatura, y trataba de aprender mucho, sobre todo de los mayores, que venían más de esa generación tan culta. Tienen grandes pintores, grandes escritores, grandes directores de cine, y me costaba, por supuesto, el idioma, porque yo tenía que estudiarlo por fonética, pero salí muy enriquecida, y todos los años viajo a Rusia, tengo muchos amigos allí y siempre estoy dando conciertos, y si bien no hablo ruso, puedo manejar una conversación precaria, pero se me entiende, y yo puedo entender también. Esta pregunta no está guionada, pero ¿llevaste el mate para Rusia? ¿Sabes que no tomo mate? Siempre me dicen, sos una uruguaya trucha que no tomas mate. O sea, es que ahora que vivo mucho tiempo en Carmelo, y Carmelo está sobre el río, empecé a tomar un poco por el rito, ¿no? De ir a la playa y cebar el mate. Claro. Soy malísima cebando mate, siempre se me lava, y mis mates son horribles. Pero no. ¿Volverías a hacer teatro? Yo hice teatro cuando era chica, Las mariposas son libres, y ahora estoy leyendo algunos libretos para volver a hacer. Es un lenguaje distinto. Yo creo que el lenguaje de la televisión es más de espontaneidad, el de cine es la mirada, poder transmitir con la mirada, con las emociones, y el teatro es de proyección. Ahora que nombraste cine. Sí. ¿Hiciste cine en Argentina y en Uruguay? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre...? No, ninguna. La diferencia es que en Uruguay no tienen un sindicato fuerte,
creo que debería existir, pudieran sobre todo los técnicos tener una jornada más normal y que se respetaran muchas cosas que no suceden. Yo cuando filmé aquí, filmamos 18 horas por día, eso es algo que en Argentina no sucede y creo que no